Bueno, pues buenos días a todos. Antes de comenzar, quisiera darles algunas indicaciones para esta videoconferencia. Bien, durante la exposición les rogamos que desactiven los micrófonos para evitar ruidos de fondo, interferencias, ecos, etcétera. Yo estaré también atento para apagar algún micro por si alguien se lo activa sin querer. Si alguien quiere intervenir o hacer alguna consulta, puede hacer uso de la herramienta de chat que tiene la plataforma Zoom. Desde esta herramienta pueden escribir cualquier consulta que deseen hacer y al finalizar la exposición les darán respuesta. La videoconferencia se va a grabar y se va a colgar en YouTube para que la puedan volver a repasar cuando quieran. Les enviaremos por correo el enlace para poder verla. Si alguien no desea que se le grabe, puede desconectar su vídeo sin problema alguno. También quisiera comentarles que este taller cuenta con la financiación del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, gracias a un convenio que tenemos suscrito con el Info para el desarrollo del programa marco de actividades de la anualidad 2020. Este convenio fomenta la celebración de este tipo de talleres y de otras muchas actividades encaminadas a la difusión de información de interés para las empresas de la región. Un segundo que voy a silenciar. De acuerdo. Y bueno, una vez que ya están todos silenciados, le cedo la palabra a mi compañera Rosalía Sánchez Solí, directora del área de Relaciones Laborales, para que comience con la presentación de este taller. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, a mí me corresponde darles la bienvenida a este taller que vamos a celebrar esta mañana en relación al teletrabajo. Como ustedes saben, en septiembre tuvimos una nueva normativa en relación al trabajo a distancia, normativa que viene, bueno, pues a desarrollar y a tapar una necesidad que ya se comentaba en España, que en realidad el teletrabajo no tenía una buena regulación legal, pero bueno, ahí vamos salvando el tema hasta que en realidad, bueno, pues yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto que el teletrabajo ha venido para quedarse, es una realidad y que cada día más pues es una manera que las empresas están utilizando pues para organizar su personal y para organizar sus tareas y que tiene pues numerosas implicaciones. Por eso creemos que la jornada de hoy era de gran interés, de gran importancia, porque bueno, pues con el teletrabajo tenemos que abordar muchas cuestiones que se plantean, cuestiones de índole laboral, cómo se organiza el teletrabajo, quién ha de proporcionar los medios, cómo es esta distribución de gastos que se realiza, qué implicaciones fiscales tiene también el que las empresas tengan que asumir estos gastos, cómo se desarrolla el control de tiempo de trabajo cuando el trabajador no está presencial, cómo se garantiza el cumplimiento de esa igualdad de derechos que tienen que tener todos los trabajadores con independencia de que sean presenciales o teletrabajo, cuándo estamos en realidad ante un teletrabajo, es decir, si un trabajador un día a la semana lo realiza desde su domicilio, puede considerarse eso, que en realidad ya estamos ante una regulación de teletrabajo. ¿Qué pasa con aquellas previsiones que existieran en el convenio o en la negociación colectiva sobre el trabajo a distancia, la seguridad y salud en el trabajo? Es decir, cómo controlamos el puesto de trabajo con sus exigencias de seguridad y salud, riesgos ergonómicos, psicosociales, cuando el trabajador no está en el centro de trabajo. Es decir, la desconexión digital tan importante, es decir, como también se pone límite a la extensión de una jornada laboral cuando resulta que el trabajador está en su domicilio. Es decir, que es una normativa que tiene mucho calado, mucho contenido y en la que hay que tener en cuenta, pues, sin duda alguna, muchísimos aspectos. Por eso yo creo que para todos es de mucho interés pues, conocer de primera mano de profesionales muy especializados, pues, qué consecuencias tiene esta nueva regulación del teletrabajo. Para ello, pues hoy, en el día de hoy, contamos una vez más con la ayuda de Price, al que yo quiero agradecer en mi nombre y en nombre de CROEN la colaboración que siempre tenemos. No son las primeras jornadas y espero que no sean las últimas que hacemos con Price, normalmente presenciales. Ahora nos estrenamos en esto de
videoconferencias, pero seguro y yo, como digo, quiero agradecer sin duda la intervención de hoy y simplemente ya para concluir y dar paso a los ponentes, que son los que realmente tienen interés en el día de hoy, sí anunciar que también hemos organizado otra webinar en relación al tema de la igualdad. Como saben, también este mes de octubre se modificó la normativa en relación a la igualdad, o se desarrolló más bien en cuanto a los planes de igualdad, las obligaciones de planes de igualdad, en cuanto a la auditoría salarial, 2 nuevos reales decretos. Y entonces pues les invito a que también el 13 de noviembre CROEN, con la colaboración del Instituto de Fomento de la región de Murcia, pues vamos a realizar también otra webinar sobre estos temas, que creo que, bueno, que también va a ser importante y nos va a permitir pues ponernos al día en toda la normativa que está cambiando considerablemente y que nos exige pues un esfuerzo en información y en formación. Con ello yo simplemente pues darle las gracias por su asistencia y por su interés, y ya doy paso a David Marco, que es el responsable de Price en la zona de Levante y que, bueno, que va a hacer esta presentación, al que yo le pido que haga esta presentación de los ponentes de Price, puesto que los conoce pues, más directamente que yo, mejor que yo, y al que, bueno, pues también traslado las gracias por su participación y por cedernos a los profesionales de Price para la jornada de hoy, que podamos aprender seguro que mucho. Muchas gracias y doy paso a David. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Rosalía. Ya sabéis que para nosotros es un placer colaborar con CROEM y efectivamente ya son bastantes veces las que hemos participado con vosotros. Y es un placer porque además participamos un poco pues defendiendo, ¿no? y promocionando los intereses de la actividad empresarial en la región, ¿no? Con lo cual, para nosotros, desde luego, un auténtico placer. Es cierto que por desgracia no podemos estar ahí hoy con vosotros, ¿no? Y no podemos hacerlo presencial, pero bueno, intentaremos que con la tecnología vaya lo mejor posible. Hoy estamos aquí todo el equipo de Price que va a participar para hablaros, bueno, pues del Real Decreto 28/2020, ¿no? Que como sabéis, la mayor parte de vosotros entró en vigor hace pocos días, ¿no? El 13 de octubre. Se publicó el 23 de septiembre y, bueno, viene a derogar el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y regula lo que es el teletrabajo. Y a partir de regula lo que es el teletrabajo, vemos que tiene ciertos ámbitos, ¿no? Y que cada uno de ellos tiene su relevancia, tiene un impacto tanto en el prisma laboral, la parte de lo que es la vida profesional, la compatibilidad de la vida profesional con la vida personal, tiene impacto desde el punto de vista de seguridad y salud, tiene impacto desde el punto de vista de protección de datos y tiene impacto incluso desde el punto de vista fiscal, ¿no? Para ello, para abordar todos estos puntos, pues tenemos hoy a dos senior managers que son Paula Payá y Juan Maldonado, que os hablarán de los aspectos, principalmente los aspectos laborales y fiscales. Y luego, para la parte de coloquio final, estará nuestra compañera María Sánchez, que también es senior manager del despacho y que entre todos, bueno, al final tendremos una parte para dar la posibilidad a todos los participantes o a todos los asistentes a esta jornada de que hagan sus preguntas, ¿vale? Vamos a intentar resolver en la medida de la posible todas las que podamos. Es cierto que todavía quedan algunas zonas grises, ¿no? Que no están totalmente claras, pero bueno, por lo menos tenemos más información. Así que, sin más, le doy paso a mi compañera Paula, que la tengo aquí al lado. Me pongo yo la mascarilla y le doy paso. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, pues como bien decía mi compañero David, estamos
El COVID ha supuesto la aparición de un marco jurídico sin precedentes. La verdad es que la normativa del teletrabajo era una norma esperada por todos y que tiene implicación en muchísimas áreas de una empresa. Aquí tenemos algunas de ellas, pues en la cultura y los valores, en la valoración de puestos, en prevención de riesgos, en protección de datos. Es decir, hay muchas aristas que tenemos que tener en cuenta de cara a diseñar esa política de teletrabajo que desde Price, desde luego, nuestra recomendación es que nuestros clientes definan de una manera proactiva esta política de teletrabajo. La situación de partida, como imagino que cada uno en su empresa habrá podido observar, es que antes del COVID el teletrabajo había muy poca regulación normativa al respecto, la que había pues estaba un poco obsoleta y en las propias empresas detectábamos poco desarrollo del teletrabajo. Cuando hacías la pregunta a los directores generales o a las personas encargadas de los recursos humanos de las empresas, pocas veces te decían que tenían un volumen de la plantilla significativa realizando teletrabajo. ¿Qué ocurre a mediados de marzo, como todo el mundo sabe? Pues que de una manera urgente las empresas se vieron abocadas a transformar esa parte de la organización y organizar el trabajo de otra forma y que las personas, sus colaboradores, se fueran a casa a teletrabajar en un marco todo excepcional, salvando un poco los papeles de la mejor manera posible, yo creo que con nota. ¿Y qué ocurre? Que más allá del COVID, el teletrabajo se ha generalizado, la regulación, como vemos con este Real Decreto, que en algunas partes es muy, pues que regula de una manera muy, muy específica muchas partes, como por ejemplo el contenido del acuerdo de teletrabajo, y se nos presenta también el teletrabajo como un factor de conflicto. Entonces, en la medida en la que el teletrabajo internamente lo regulemos de la manera más clara y segura posible, reduciremos esos conflictos que puede acarrear el teletrabajo. Pues bien, algunas de las implicaciones del Real Decreto 28/2020. En primer lugar, ¿qué tipo de prestación de servicios están incluidas o es de aplicación por este Real Decreto Ley? Bueno, pues siempre y cuando la jornada, el teletrabajo alcance un 30% de la jornada en 3 meses de referencia. Más o menos viene siendo un día, más de día y medio a la semana, ¿vale? Aproximadamente. Establece unas limitaciones con aquellos contratos celebrados con menores o en prácticas y para la formación. Ahí debe haber un 50% mínimo de presencialidad. El teletrabajo es voluntario para ambas partes, ¿de acuerdo? Pero hay que tener cuidado con las solicitudes de la reducción y la jornada a la carta, ¿vale? Del 34/8. Debe haber un acuerdo individual y por negociación colectiva se puede rebajar ese porcentaje del 30%. ¿De acuerdo? Se puede modificar también los puestos y funciones sujetos a este teletrabajo, las condiciones de acceso, la duración máxima, compensación, la situación de reversibilidad también se podrá negociar a través de los convenios colectivos. Esto, asimismo, pues se establece que se debe remitir los acuerdos de teletrabajo, informar de las modificaciones de las vacantes presenciales, la desconexión digital, etcétera. Este Real Decreto también pues recoge, como bien decía Rosalía, el tema de la igualdad de trato y no discriminación. Es decir, los trabajadores y las trabajadoras debemos analizar que el teletrabajo tengan los mismos derechos a acceder hombres y mujeres, igual que en la formación, en la promoción, la retribución, ¿vale? Que una persona con teletrabajo no cobre menos que una persona que trabaja presencial.
Y luego en la prevención de riesgos, pues esa evaluación y planificación de la zona de trabajo y en caso de que se haga una visita requiere consentimiento de la persona trabajadora. Hablando ya de las implicaciones laborales, más concretamente, el tema de la voluntariedad, ¿de acuerdo? Es voluntario, es decir, no se puede imponer vía el artículo 41, vía modificación sustancial de las condiciones de trabajo. El ejercicio de la reversibilidad, pues en los términos en los que lo acordemos individualmente con los trabajadores o bien en la negociación colectiva. Y viene expresamente recogido también en el Real Decreto Ley que si la negativa del trabajador a teletrabajar o el ejercicio de la reversibilidad y las dificultades para el desarrollo de la actividad laboral no son causas por sí mismas de extinción. Es decir, que si una empresa ofrece la posibilidad de teletrabajar y el trabajador se niega, pues eso no sería causa de extinción, ¿de acuerdo? La falta de la firma del acuerdo de trabajo a distancia por escrito lleva aparejada una infracción grave de hasta 6.250 euros. Luego, además, hay unas obligaciones formales que debe estar por escrito antes de que se inicie el trabajo a distancia, debe haber un acuerdo para la modificación, debemos entregar la copia del acuerdo a la RLT y enviarlo a la oficina de empleo. El contenido mínimo obligatorio que debemos establecer en ese acuerdo. Bien, pues ese acuerdo, que luego profundizaremos más en la parte de los gastos, ese acuerdo debe contener el inventario de medios y equipos, consumibles y muebles, la vida útil y la renovación, los gastos, la enumeración y cuantificación de la compensación, el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad, el porcentaje entre el trabajo presencial y a distancia, el centro de trabajo que debe estar adscrito el trabajador y el lugar de trabajo que la propia empleada o empleado elige para teletrabajar. Luego, un plazo de preaviso para el ejercicio de reversibilidad. Medios de control empresarial. Oye, tú vas a teletrabajar, pero yo acordamos que pues, voy a poder hacer determinadas auditorías a ese ordenador, las visitas a las páginas web van a estar o bien limitadas o bien yo voy a poder revisar con cierta periodicidad en qué empleas tu tiempo, ¿de acuerdo? Procedimiento en caso de producirse dificultades técnicas, que haya un procedimiento de, oye, en caso de que haya problemas o inconvenientes técnicos, la empresa pondrá a disposición del trabajador un número de teléfono o un correo electrónico en el que la trabajadora tendrá que informar en el plazo de X tiempo, por ejemplo. Instrucciones en materia de protección de datos, seguridad de la información y de ese acuerdo. Esto hablábamos antes del acuerdo del contenido, pero también el Real Decreto contempla los derechos de las personas trabajadoras. Y los derechos de las personas trabajadoras, como ya hemos adelantado antes, se refiere a muchos aspectos, ¿vale? Pues derechos en cuanto a la formación, que deben tener las mismas oportunidades de acceder a la formación que los trabajadores presenciales. La promoción profesional, ¿vale? La empresa tiene que informar expresamente y por escrito de las posibilidades de ascenso, con independencia de que sea presencial o a distancia. La compensación de gastos en su totalidad, y esto sí que el Real Decreto lo dice expresamente, ¿vale? La persona trabajadora no puede asumir ningún gasto relacionado con equipos, herramientas, medios vinculados a la actividad. Los convenios o acuerdos colectivos pueden establecer, determinar la compensación y su abono. Esto tampoco nos cambia mucho, bueno, a lo mejor sí, pero en la compensación de gastos quiere decir que la empresa tiene que, pues, por ejemplo, si trabaja con ordenador, como el 99% de los empleados, pues proporcionar un ordenador, proporcionar lo que necesite y de manera que no perjudique al empleado. Y aquí quería traer a colación, en el tema de los gastos, un convenio colectivo que será publicado en los próximos días, si no se ha publicado hoy mismo, que es el convenio colectivo de las cajas de ahorros.
ellos han sido pioneros en regular el teletrabajo y en recogerlo. Y, bueno, como me parece interesante, os lo explico. En este convenio colectivo se establece que la empresa debe, lo que han pactado es que la empresa debe dotar de ordenador, teléfono móvil y silla ergonómica a petición de la persona trabajadora, eso de entrada. Adicionalmente, facilitar o bien compensar hasta 130 euros para el teclado, ratón, etcétera. Eso también se pacta que lo podrá comprar la trabajadora previo ticket, ¿de acuerdo? Y luego, a mayor abundamiento, para los gastos restantes, han acordado en este convenio colectivo que los empleados percibirán una cantidad máxima de 55 euros mensuales. Con lo cual, bueno, pues ellos han sido pioneros, han llegado a un acuerdo y es un ejemplo de cómo regular en un convenio colectivo el tema del teletrabajo. Bueno, además se pacta la reversibilidad con una antelación mínima de 30 días, etcétera, ¿de acuerdo? Siguiendo con los derechos de las personas trabajadoras, tienen derecho al horario flexible en los términos del acuerdo individual o de la negociación colectiva y respetando la disponibilidad obligatoria y la normativa de descanso. El registro al horario, el derecho al registro al horario, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, tienen que incluir el inicio y el fin. Más cosas. La evaluación de riesgos y actividad preventiva. Establece que hay una necesidad de la visita en materia preventiva con un previo informe escrito y necesario permiso de la trabajadora. En caso de que la persona trabajadora no conceda ese permiso, pues se podrá llevar a cabo a través de la información que recabe el propio trabajador. Y aquí es verdad que en marzo el legislador flexibilizó un poco este tema y se aprobó un cuestionario en materia de prevención, etcétera. También tienen derecho a la intimidad y a la protección de datos. Aquí será muy importante que en esa política que defina la empresa, y perdonad que me refiera siempre a la política de la empresa, pero es muy importante de cara a la estrategia de la empresa frente al teletrabajo. Pues en esta política, otro de los temas que nosotros recomendamos incluir es el tema de que los medios se deben utilizar para uso profesional, estrictamente profesional, ¿de acuerdo? Luego el derecho a la desconexión digital y los derechos colectivos, pues el derecho a voto, participación de las actividades colectivas, etcétera. Bien, otras medidas en materia laboral. Para todas aquellas personas que sí que estaban sujetas al teletrabajo, con carácter previo a este Real Decreto, esos acuerdos no pierden vigencia. Es decir, si ya habían acordado una duración, esos acuerdos pueden seguir vigentes. Si no prevén plazo alguno, pues es un año, ¿vale? Y es ampliable a 3 por acuerdo entre las partes. Y los acuerdos de teletrabajo deben formalizarse en el plazo de 3 meses desde que la ley resulte de aplicación. O sea, queda ahí cierto margen. La prórroga del Plan Me Cuida hasta el 31 de 2021 también está aprobado. Y las modificaciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la Ley Reguladora y el Estatuto, ¿de acuerdo? Todos los conflictos que se sustancien en los juzgados tienen carácter de urgente y preferente. Por tanto, por recabar un poco los aspectos más importantes. En primer lugar, es necesario una política de teletrabajo o bien que en la negociación colectiva basarnos un poco en lo que la negociación colectiva nos diga, ¿no? o nos oriente. Hay que revisar esas políticas de teletrabajo, hay que analizar los costes, el uso de las herramientas tecnológicas, el derecho a la desconexión, etcétera.
Y una vez tengamos analizada toda esa situación actual que tenemos y todas las implicaciones que puede que puede acarrear en nuestra organización el teletrabajo, diseñar acuerdos individuales que respondan y que nos ayuden y aumenten nuestra productividad en la empresa. Es decir, que no sean un talón de Aquiles, sino que sea una oportunidad para mejorar la productividad, la eficiencia de nuestros colaboradores, etcétera. Y luego también en el plano de la igualdad, el propio plan de igualdad lo tenemos que revisar para que esas situaciones de teletrabajo vayan acordes a esa igualdad, ¿de acuerdo? ¿Cómo abordamos los cambios desde Price? Bueno, pues en primer lugar, el diagnóstico, realizamos un análisis y diagnóstico previo a través de entrevistas con las personas responsables de recursos humanos, analizamos el coste, hacemos una evaluación de puestos de trabajo con la metodología Strata, lo que nos permite que a través de un sistema de puntos podamos identificar los puestos de trabajo susceptibles de teletrabajar. Y también el impacto en el dimensionamiento de la plantilla. En segundo lugar, ese diseño o revisión de la política de teletrabajo y el diseño de los acuerdos individuales. En tercer lugar, un plan de comunicación y formación sobre las políticas implantadas, de manera que los mandos intermedios y superiores tengan las herramientas para poder transmitir todo el impacto en el teletrabajo que va a tener en sus colaboradores. Y por último, la monitorización o la medición del engagement y de la productividad. Es decir, evaluar, aquí es lo que no se mide no se puede mejorar, con lo cual, en la medida en la que vamos a poder monitorizar esa productividad, vamos a saber el grado de satisfacción tanto de la compañía respecto de los resultados como de los empleados acerca de las políticas implantadas, lo cual nos parece fundamental. Y sin más, le paso la palabra a mi compañero Juan. Bueno, a ver, se me ve ahora. Gracias, Paula. Gracias, María, Rosalía, Pedro. Pues, bueno, vamos a comentar brevemente lo que son las implicaciones fiscales que pueden tener la implementación de las políticas del teletrabajo. Y básicamente sobre 3 puntos fundamentales. El primero es la revisión de lo que sería el paquete retributivo. En segundo lugar, lo que es la compensación de los gastos generados por el teletrabajo. Y en tercer lugar, lo que son cuestiones de residencia fiscal, tanto en comunidades autónomas como a nivel internacional. Empecemos por el primer punto. Hay determinados paquetes retributivos que cada vez es más habitual en las empresas y que tienen principalmente 2 componentes. Un componente dinerario y un componente no dinerario, que fiscalmente es lo que conocemos como retribución en especie, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues cuando se entregan bienes o servicios al empleado, y estos bienes o servicios pues suponen una mayor retribución, salvo, como ocurre en muchas ocasiones, que tengan un tratamiento fiscalmente más beneficioso. Es decir, pues que la ley del IRPF le dé un tratamiento de rentas exentas, por ejemplo. Pues con la implementación de las políticas de teletrabajo, creemos que es necesario revisar todo esto por 2 cuestiones. En primer lugar, por la adecuación a las necesidades del empleado. ¿Para qué quiere? Por ejemplo, vales comedor o tickets restaurante, un empleado que está 2 o 3 días en su casa o una semana al mes. O ¿para qué quiere estos vales comedor? Y por otro lado, también desde un punto de vista legal, si se cumplen con los requisitos para dar este tratamiento de renta exenta. Porque, por ejemplo, recordemos que los vales comedor, los tickets restaurantes, no son acumulativos de un día para otro y además deben ser utilizados en establecimientos de hostelería. Ello implica que pueden existir varios supuestos en los cuales la entrega de estos vales comedor o tickets no estén exentos, y hay que verlo. Al igual, también hemos visto que pasará con el bono transporte.
por la necesidad del desplazamiento del empleado del domicilio al centro de trabajo. Pues puede verse alterada ahora con las políticas del teletrabajo. Y también ocurrirá, por ejemplo, con la imputación en el caso de cesiones de vehículos de empresa a los empleados o incluso con el régimen de las dietas. Otra de las cuestiones que vamos a ver es en lo relativo a, que os apuntaba antes, en lo relativo a la compensación de gastos necesarios para la implantación de políticas del teletrabajo. O la noticia que salió hace algunos meses atrás, hizo bastante ruido en relación con el planteamiento por parte de la Inspección de Tributos, y ojo, digo Inspección de Tributos, no digo Dirección General de Tributos, era en sede inspectora, de considerar como retribución en especie la entrega de ordenadores portátiles o teléfonos móviles, ¿no?, que planteaba la inspección. Pues bien, en relación con este tema, debemos comentar, bueno, que me consta, que desde la firma desde Price ya se están en conversaciones con la Dirección General de Tributos, precisamente para buscar una solución y conseguir que esta entrega de aparatos tecnológicos necesarios para el teletrabajo, pues en ningún caso, o mínimo, tenga trascendencia a efectos burocráticos para lo que es la carga que ello significaría desde el punto de vista administrativo para las empresas y desde el punto de vista económico para los empleados, es decir, que no tenga la consideración de retribución en especie. Luego ya por último, y en lo que es la parte fiscal, y antes de pasar la palabra a María, pues vendría lo que es el aspecto de la residencia fiscal. Con este cambio del teletrabajo, es decir, que va a haber trabajo desde distintos puntos y no va a ser únicamente en el propio centro de trabajo, o sea, se puede dar la circunstancia de que exista presencia en distintas comunidades autónomas e incluso puede darse en distintos países, dependiendo de dónde se esté teletrabajando. Pues como todos sabemos, la residencia fiscal viene establecida principalmente por el sitio en el que te encuentras más tiempo a lo largo del año. Y esto va a tener una importancia pues que fiscalmente es muy relevante. ¿Y por qué? Pues porque puede cambiar la residencia fiscal de un país a otro o incluso ahora veremos de comunidad autónoma. Imaginemos una persona, por ejemplo, que viene 3 días a trabajar a España o viene una semana a trabajar a España y otra trabaja desde su domicilio en Francia. Pues esto alterará la obligación de tributar por uno o por otro impuesto. O sea, estamos pensando en lo que sería el IRPF o el impuesto sobre la renta de no residentes, el IRNR. Luego también, desde un punto de vista de las comunidades autónomas, dado que, como todos conocemos, el tratamiento, por ejemplo, en el IRPF es distinto en función de la comunidad autónoma. Pero también debe tenerse en cuenta el tratamiento en otros impuestos, como pueda ser el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre patrimonio. Es decir, una persona que vivía y trabajaba en Madrid y que tenía una segunda residencia, no sé, en Ávila, pues bien, su residencia fiscal estaba en Madrid, por lo tanto, pues no tenía que tributar allí por el impuesto sobre patrimonio y tenía un tratamiento específico conforme a la legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid en lo que es el tema lo que sería el impuesto sobre sucesiones, ¿no? Pues si ahora teletrabaja desde Ávila y se queda el fin de semana también en su casa de Ávila, pues ya su residencia fiscal ha cambiado. Y esto tiene implicaciones, pues tanto en el IRPF, como antes os he dicho, también en el patrimonio e incluso en el impuesto sobre sucesiones, ¿vale? De tal forma que yo resumiría, o sea, estos 3 puntos que tienen que ser revisados y que básicamente pues son, por un lado, lo que es el paquete retributivo, si tiene sentido continuar con esas medidas o no, en función del uso que ahora le vayan a dar los empleados. En segundo lugar, lo que sería la fiscalidad en la compensación de gastos y entrega de aparatos tecnológicos a los empleados. Y por último y en tercer lugar, lo que es la fiscalidad aplicable a un cambio de residencia fiscal.
Yo, en principio, esos son los 3 puntos de los que yo os quería comentar que afectan principalmente a lo que es la implantación de las medidas de teletrabajo y que hay que tener en el radar y no se pueden obviar y hay que valorar. Yo quedo a vuestra disposición ahora para el turno de preguntas y cedo la palabra a mi compañera María. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, Paula, por habernos expuesto estas cuestiones o estas reflexiones esenciales de esta nueva regulación del teletrabajo. Bueno, pues como decía Rosalía al inicio de esta jornada, si algo tenemos claro todos los que estamos aquí y todos los profesionales es que el teletrabajo pues se ha instalado evidentemente en nuestro país pues como una respuesta en primer lugar pues a estas restricciones, a estas medidas de contención de la pandemia y además ha venido a instaurarse pues en un contexto legal que se venía caracterizando pues casi por la total ausencia de una regulación específica. Este Real Decreto, pues como comentaban mis compañeros, es un avance más, pero sin duda también pues adolece de algunas zonas grises, como decíamos anteriormente, que bueno, pues que requerirán de un asesoramiento evidentemente para poder implantarlas y que no haya pues ninguna contingencia que tengamos que hacer frente como empresarios. Estamos asistiendo desde luego desde el inicio de esta pandemia pues a una profusa actividad legislativa. Como decía, este es un ejemplo de ello, pero seguro que no es el último. Estamos viendo numerosos cambios a todos los niveles que hacen necesario pues dotar al empresario de una mayor seguridad jurídica. Y al final eso es lo que tratamos de hacer desde Price, ayudar a las empresas, a esos empresarios a tener pues en la medida de lo posible esa seguridad jurídica y a implementar desde un prisma que nosotros denominamos de 360 grados pues esas políticas que faciliten pues la implementación del teletrabajo para todas aquellas empresas que lo puedan acometer. Y de ahí la importancia de destacar esas obligaciones formales con las que hay que cumplir. Es decir, hablaba Paula de la importancia de elaborar ese diagnóstico al principio para saber dónde está la compañía, si venía ya aplicando políticas de teletrabajo o es la primera vez que se enfrenta a este panorama, la importancia de elaborar pues por escrito evidentemente ese acuerdo individual con el trabajador, de elaborar esos riesgos laborales, de establecer por escrito cuál va a ser el horario del trabajador, la disponibilidad, el preaviso para la reversibilidad de la medida, la evaluación o la distribución de los costes, quizá esa es una de las cuestiones que más dudas suscite, ¿no? Yo como soy consciente de que esta regulación está generando pues algunas dudas, algunos de ustedes me han hecho llegar con carácter previo comentando con pues un poco de qué iba a tratar la jornada, algunas de las cuestiones que más dudas estaban suscitando y en ese sentido pues las tengo aquí anotadas y las voy a lanzar a los ponentes. Como digo, son algunas de las que más se repiten, ¿vale? Esta pregunta la lanzo a Juan porque es de carácter fiscal. Nos dicen, en el supuesto del servicio de fibra óptica que se tenga que instalar para el empleado, ¿qué criterio debería seguirse en cuanto a la imputación de este coste? Por ejemplo, 5/7 de la factura podría ser un cálculo correcto o un cálculo razonable. Juan. Sí. A ver, ahora. Gracias, María. Vamos a ver. Hay que distinguir inicialmente que los paquetes retributivos, como comentaba antes en la intervención, pues tienen 2 componentes, ¿no? Por un lado está el componente dinerario y las retribuciones en especie. Si lo que hacen las compañías es compensar, es decir, pagar el dinero, pues no estamos ante una retribución en especie, sino que es una retribución dineraria y, por lo tanto, pues tendría que tributar en su totalidad.
En cuanto a la pregunta que hacían o que te lanzaban, si sería un criterio lógico imputar, que eran 5 séptimos para fines personales, ¿no? y otra parte para fines profesionales, si ese ratio era lógico y en qué proporción, pues a ver, no hay un porcentaje establecido en lo que es la normativa para este tipo de bienes o servicios ni para otros, en lo que sería incluso la entrega de vehículos o el pago, como decían, del ADSL o cualquier otro servicio. No hay un 50%, un 30%. Por tanto, si sería correcto aplicar un 5 séptimos, porque la semana tiene 7 días y 5 son laborables, pues a ver, lógico sería, pero igual que hay que distinguir entre lo que es lógico o está en lo lógico y lo que la inspección va a hacer, pues yo no digo que esto no sea lógico, lo que digo es que probablemente la inspección no lo acepte, puesto que quizá lo que quiere la inspección es no solamente que compute lo que es el uso, sino la disponibilidad. De tal forma que si a este oyente, por ejemplo, el ratio de 5 séptimos equivaldría aproximadamente a un 78%, lo que sería para fin profesional, ¿no? Y un 22% para fines personales, y esta sería la que sería la parte de retribución en especie, pues la inspección en esa búsqueda de la disponibilidad iría seguramente a un ratio de horas dividiendo pues el total de horas laborables, ¿no? Por el total de horas disponibles o que pueda hacer uso, ¿no? de esos elementos. Y desde luego saldría un ratio más favorable para la administración, pues que sería aproximadamente del 80%, ¿no? de uso profesional y de un 20% de uso, perdón, al revés, el 80% de uso personal, que es al final lo que sería la retribución en especie. De hecho, estamos viendo cada vez más en inspecciones, e incluso cuando se cuestiona el tema de los vehículos, que al final se van muchas veces a un cómputo de horas. Ellos miran el convenio, si tú no eres capaz de facilitarles y justificarles el uso, ese uso, lo que ellos hacen es mirar el convenio colectivo, ver cuántas horas de trabajo hay y un poco aplicar por esa regla de 3. O sea, todo lo que son horas que se establecen en el convenio colectivo, que es jornada laboral, pues eso te lo descontarían, eso sería uso profesional, y el resto te lo imputan, salvo que puedas probar que el uso profesional que le das al vehículo es mucho mayor, ¿no? Pero suelen ir ya a un concepto más de horas. En cualquier caso, insisto, o sea, esto no es más que una cuestión de prueba y de sensibilidad por parte de la inspección a esa prueba. Y lo que no quita, pues que lo planteado por el participante o el que te remitieran ese email fuera lógico, pero una cosa yo siempre digo, como sabéis, una cosa es tener la razón y otra cosa es que te la den. Y tratándose de Hacienda y recayendo la prueba en el contribuyente, pues, como sabéis, esto se complica. Juan, yo sí. por simplemente un comentario, ¿no? Y tal cual como tenemos, ¿no? La norma, y desde el punto de vista técnico, pues efectivamente es así. No obstante, sí que es importante un matiz en relación a lo que es sancionable y lo que no. Es decir, el que ha hecho la pregunta y piensa que 5 séptimos es defendible, es algo que atiende a algo razonable y, por tanto, oye, pues nosotros al final con los clientes cuando nos plantean algo razonable les decimos que adelante. Otra cosa es que luego llegue un inspector y te diga que no son 5 séptimos y que es otro tipo de valoración el que tenemos que hacer. Bueno, pues eso será un tema de discusión, ¿no? Tendremos medios de prueba para acreditar lo contrario y podremos defenderlo. Lo que sí que es importante, y es lo que quería matizar, es la diferencia entre hacer una valoración razonable y defendible de acuerdo a nuestra interpretación, de no hacer nada, ¿no? Y la diferencia se llama sanción. Es decir, si nosotros planteamos algo razonable, un porcentaje razonable y hacemos una retribución en especie que entendamos que es defendible, no va a caber o es muy difícil que prospere una sanción. Si no hacemos nada es cuando sí que va a caber una sanción, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que nos veamos cómodos defendiéndolo, avancemos en los porcentajes que veamos
y luego ya discutiremos con la Administración si le parece que es un porcentaje u otro, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la Administración va a tener complicado sancionarnos si lo que hemos hecho es razonable. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos también un par de preguntas relacionadas con lo siguiente. En relación con los medios y equipos que hay que facilitar e incluir en el acuerdo de teletrabajo, ¿hasta dónde llega esta obligación? Además del ordenador, móvil, etcétera, ¿es necesario facilitar mesas, sillas y cualquier otro elemento para cumplir con las obligaciones de prevención de riesgos laborales? Y luego también otra relativa a el teletrabajo debe ser acordado entre empresa y trabajador. ¿Hay algún caso en que una de las partes pueda imponer la otra? Muchas gracias. Gracias, María. A ver, lo cierto es que el teletrabajador sí que podría exigir los elementos necesarios para llevar a cabo correctamente y prestar servicios de una manera cómoda y correcta en su casa, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si nosotros en esa política, y me repito con la política, establecemos unos requisitos de acceso determinados y los delimitamos, como puede ser, pues parece obvio, pero una mesa, una silla, una habitación aparte, ¿de acuerdo? Pues esas personas que de entrada no tienen silla, pues no podrán acceder a esa política de teletrabajo. Y ya partimos de el punto de partida es más cómodo, por así decirlo, o más seguro para la empresa si previamente tenemos esta política diseñada. Es obvio que una persona que solo puede teletrabajar desde la cocina de su casa, pues hombre, pues es razonable que en esa política se establezca unos requisitos mínimos de acceso. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿puede el trabajador pedirme una silla ergonómica que encima es un tema vinculado con prevención de riesgos, etcétera? Te lo puede pedir, ¿De acuerdo? Pero en la medida en la que analicemos la situación de la empresa y diseñemos una estrategia respecto al teletrabajo, pues la situación de la empresa será más o menos confortable. Y luego la otra pregunta es la que estaba en el chat. Sí, se refería a que si hay algún caso en el que una de las partes pueda imponerla a otra. El teletrabajo. A ver, lo cierto es que el Real Decreto hace muchísimo hincapié en el tema de la voluntariedad y el acuerdo, ¿de acuerdo? De hecho, como decía antes en mi exposición, si una empresa presenta una política de teletrabajo y está interesada en que, me lo invento, una auxiliar administrativa preste servicios desde su casa por razones pues, de espacio, de alquiler, de las oficinas, etcétera, y esta persona se niega, pues no se puede imponer el teletrabajo a través de una modificación sustancial, con lo cual debe haber un acuerdo y un entendimiento para este régimen de teletrabajo, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias, Paula. Luego tenemos otra relativa a si en los aspectos fiscales se ven afectados los pluses de convenio como el de locomoción. A ver, bueno, el plus de transporte tributa en el IRPF como rendimientos del trabajo, al igual que el resto de salario que se percibe en nómina. Con lo cual, a efectos fiscales, pues, hombre, lo único es en lo que es el paquete retributivo, un poco que comentaba al principio de mi intervención, a ver, entiendo, y que me corrija Paula si me equivoco, pero en la medida en que si eso se contemple en el convenio, pues entiendo que puede ser, o sea, que es exigible por parte del trabajador, ¿no? Y al final ese importe se debería de pagar. Al final los gastos de locomoción o el plus de locomoción vienen un poco a paliar el coste del desplazamiento del empleado al centro de trabajo, con lo cual, efectivamente, si hay un teletrabajo, pues posiblemente no tiene mucho sentido que se esté pagando. En cualquier caso, o sea, lo que sería efectos fiscales, en principio, más allá de un tema quizás legal, ¿no? En el sentido de si ese gasto debe o no debe aparecer porque no tiene ningún sentido que esté a efectos fiscales, el hecho de percibir ese importe, pues bueno, tributará al final en el trabajador como un mayor salario. Antes comentaba o sacaba un ejemplo, Paula,
en el caso del convenio colectivo que se había aprobado en lo que eran las cajas de ahorro, ¿no? Y había una parte que eran para sufragar o ponía la empresa de elementos como portátiles, ordenadores, y luego había un complemento adicional que creo que eran, no recuerdo exactamente cuánto era el importe, pero había un importe que era un poco para sufragar, si no me equivoco, pues o cualquier otro gasto adicional, porque creo que te suministraban lo básico y tal. Bueno, pues eso igual, eso al final estábamos hablando de que no deja de ser una cantidad dineraria que te están pagando y eso al final no es retribución en especie. Cuando es dineraria es mayor retribución y como tal pues tributaría a efectos del IRPF. Muy bien, muchas gracias. Pues si les parece, voy a leer alguna pregunta más. Están llegando varias. Bueno, decir lo que comentábamos al principio, si vamos bien de tiempo, pero si no pudiéramos analizar todas las cuestiones que nos van llegando, evidentemente reiterarles nuestra disposición para analizar con cada uno de ustedes de manera individual pues su propia particularidad, ¿vale? Bueno, voy a leer una de estas otras que ha llegado. Dice, a efectos de conciliación, ¿cómo se puede organizar la jornada laboral en cuanto a la flexibilidad si antes de acudir al centro de trabajo no disponía de ella al tener una jornada de 8 a 3 completa? Ahora la empresa debe de ofrecer al trabajador esa flexibilidad para conciliar el cuidado de los hijos. Sí, a ver, en este caso, ahí ya nos metemos en temas un poco más delicados, entre comillas, o que pueden traer mayores problemas pues a la organización y a la empresa. Lo que está claro y lo que sigue vigente es que la empresa, previa solicitud de la trabajadora, de la persona trabajadora, debe seguir ofreciendo esa flexibilidad a los empleados siempre que, pues, que esté previamente justificado, ¿de acuerdo? Entonces, el teletrabajo no quiere decir que el empleado pueda modificar su horario. Es decir, si a mí me comunica la empresa que mañana voy a poder teletrabajar, en ese acuerdo o en esa política debe quedar muy clara que mi horario es de 9 a 2 y de 3 a 7 y que, por tanto, no estoy ante el teletrabajo, no me da acceso a una flexibilidad horaria más allá de que, en lugar de tenerme que desplazar a la mesa de la habitación. Cosa distinta es el tema de la flexibilidad. Si a ti si la empresa ya ha accedido a esa flexibilidad para recoger y llevar a los niños al colegio o por los motivos que sean relacionados con el tema familiar, bueno, pues esta situación se mantiene. Es decir, la empresa debe seguir permitiendo esta flexibilidad e incluir, si, en el caso de que por ahí va la pregunta, el teletrabajo, si ambas partes están de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Paula. Voy a leerles, si les parece, la última pregunta. Dice así, referente a la autoevaluación de riesgos laborales realizada voluntariamente por el trabajador, ¿se mantiene exclusivamente para los trabajos a distancia vinculados a COVID-19, por lo que no tiene cabida esta situación en lo recogido en el Real Decreto Ley 28/2020? ¿Sería así? Vale. A ver, por la situación COVID tenemos que la prevención de riesgos laborales la tenemos cubierta, por decirlo de alguna manera, siempre que tengamos esa autoevaluación del empleado, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con la entrada en vigor de este Real Decreto? Que recordemos que las personas que están teletrabajando en su casa por causas COVID no se rigen por este Real Decreto, ¿de acuerdo? Estamos hablando de supuestos diferentes. Una cosa es que un trabajador teletrabaje por causas COVID, con lo cual la PRL la teníamos cubierta por este cuestionario, y otro escenario diferente sería la aplicación de este Real Decreto en aquellas personas trabajadoras que en un periodo de 3 meses su jornada teletrabajen más de un 30%. En este caso es cuando entra en vigor este Real Decreto, entra en juego, por así decirlo, este Real Decreto, y en materia de prevención de riesgos tenemos que
solicitar esa visita al domicilio, y en caso de que no haya autorización, pues entonces ya acudir a esa información de prevención de riesgos a través de la información que nos dé la propia trabajadora, que previamente le tenemos que preguntar pues por la situación de luz, de situación de riesgos psicosociales, etcétera, ¿de acuerdo? Pero cuando la PR, el prevención de riesgos laborales, en este Real Decreto, primero le tenemos que pedir permiso para la visita, y en caso de que no haya visita, porque no haya consentimiento o por lo que sea, pues entonces a través de la información que el propio trabajador nos facilite. Muy bien, muchas gracias, Paula. Y una nueva pregunta para ti. ¿El mobiliario puede elegirlo el trabajador o lo impone el empresario? A ver, el mobiliario lo puede elegir el trabajador, ¿vale? El empresario puede delimitar un poco las características de ese mobiliario que tenga sentido con la prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Y es lo que decía al principio de mi exposición. Oye, en esa política podemos definir pues que para acceder a unos requisitos de acceso, ¿de acuerdo? Establecer esos requisitos de acceso, pero el mobiliario lo puede elegir el trabajador, pero tiene que tener la conformidad del empleador. Paula, yo porque como no soy de laboral, por entender bien, si la empresa en su diseño de la política de teletrabajo identifica que una serie de muebles son los imprescindibles para poder tener acceso al teletrabajo, eso puede ayudarle, ¿no? A la empresa en este caso, ¿no? Entiendo que el trabajador al menos tiene que hacerse cargo de que esas circunstancias se den en su casa, es decir, que tenga un espacio, que tenga una silla con unas características, una mesa. ¿Eso sería así? ¿Y eso sería interesante por parte de la empresa definirlo bien? Exacto, sí. Es que, de hecho, hace unos días nos llamó un cliente preocupado por este tema, y dice, es que al final parece que voy a tener que pagar yo las obras del empleado en su casa, y no es así. Al final, oye, tú estás diciendo en esa política de acceso que para teletrabajar necesitas una mesa, una silla y una habitación aparte, por ejemplo. Bueno, pues todas las peticiones de teletrabajo de empleados que no reúnan esas circunstancias, la empresa está en una situación más ventajosa de cara a justificar denegar ese acceso al teletrabajo. Entendido. Muy bien. Muchas gracias, Paula. Me parece que Juan, nuestro compañero, quería hacer hincapié en alguna cuestión, así que le voy a dar paso. Juan, por favor. No, nada, bueno, simplemente estaba viendo también por la hora y eso, simplemente matizar lo que es de la parte fiscal, y que en cualquier caso, pues cualquier duda, lo que sea, viene a través de CEROEM o a través de, vamos, directamente en la oficina de Price, pues si tienen alguna duda o algo que se ha quedado en el tintero, pues nosotros encantados de comentarla, hablarla por teléfono, lo que sea. Yo simplemente, un poco con todo el cambio y la novedad, pues insistir, ¿no? En de cara ahora también por las fechas, ¿no? Que estamos llegando casi al cierre del ejercicio, a lo mejor revisar con la implantación de estas nuevas medidas, pues lo que decía, ¿no? La revisión del paquete retributivo, la compensación de gastos que se generan como consecuencia del teletrabajo, y luego, pues, de cara, pues eso, a ya lo que es la persona física, pues ver el tema de la residencia, o quizás a lo mejor este año no da, bueno, no, ya en marzo había mucha gente teletrabajando, ¿no? Pero bueno, o darle una vuelta precisamente al tema también de la residencia fiscal, ya sea a nivel internacional o incluso entre comunidades autónomas. Nada más. María, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo por nuestra parte agradecerles nuevamente pues su atención, su participación y evidentemente la invitación de CROEM pues para estar esta mañana con todos ustedes, y como decía mis compañeros, pues reiterarles que estamos a su disposición pues para analizar evidentemente pues la particularidad que pueda tener cada uno en su día a día. Estamos hablando de que hay empresas de muy distintos sectores y pues evidentemente cada uno tendrá que analizar
cuál es su concreta situación y cuáles pueden ser sus puntos de interés y dónde tienen que poner el foco. Así que por parte de Price estamos todos a disposición para poder asesorarles y responderles a cualquier otra cuestión que se haya podido quedar en el tintero. Muchísimas gracias. Doy paso a Rosalía. Gracias, María. Nada, yo simplemente para reiterar las gracias a los participantes, a los ponentes, para decir que creo que el objetivo lo hemos cumplido, porque ahora lo que nos queda son pues el trabajo nuestro. Es decir, creo que ahora lo que tenemos que hacer es analizar en cada empresa cuál es la situación, cuál es la conveniencia en relación al teletrabajo. Tenemos que analizar el plan de igualdad, como hemos visto, a ver si existe algún tipo de discriminación en esta materia. Toda la política retributiva, la jornada, la prevención de riesgos laborales. Creo que tenemos bastantes deberes por delante, pero que bueno, pues que gracias a, yo creo que a esta jornada, pues hemos podido estar más enterados de cuáles son esas obligaciones que nos permite la legislación y cómo abordarla. Y creo que eso era lo que nosotros esta mañana pretendíamos. Muchas gracias a Price por realizarla. Les invito a todos ustedes a que estén al tanto en nuestra página web y con nuestras redes sociales en relación a otras jornadas sobre este tema y sobre otros que vamos a realizar. Y bueno, y como también tienen acceso a nuestra dirección, pues cualquier duda que al respecto tengan, pues nos la hacen llegar, y o bien nosotros o bien a través de Price, que como hemos visto se ha ofrecido, pues la podamos resolver. Y por nuestra parte, pues nada más, buenos días, y nos vemos, creo que en otras, seguro que en otras sesiones. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.